Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo ciclo de Texto y Contexto. Luego de la exitosa experiencia que compartimos en el año 2020, hemos decidido desde la Fundación BAMA de Educación y Cultura, con el acompañamiento de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem y la Claims Conference, crear y desarrollar un nuevo ciclo de encuentros que apuntan a capacitar y brindar herramientas a los docentes que creen en nuestros espacios de formación. Esta propuesta está impulsada por los programas que desde Fundación BAMA hace más de 10 años forman a jóvenes y adultos educadores en los temas de Shoah, tanto Masvirim como Morey Morim. Para este encuentro abordaremos la temática del holocausto de los judíos soviéticos y los territorios anexados. El título de la conferencia es No hay nada más trágico que el destino de mi pueblo, a cargo de Orit Margaliot, directora del Departamento de Guías de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem. Todo el ciclo tendrá traducción simultánea, con lo cual deben mantenerse en el canal de español. Lo pueden encontrar abajo de su sesión de Zoom, donde dice Interpretación, seleccionar el canal español. Le paso la palabra a mi colega Leticia Barán. Hola, Brujim Abbaim, bienvenidos a todos. Es un gusto reencontrarnos nuevamente hoy. Les damos la bienvenida y les contamos para vuestra tranquilidad y los que no puedan participar que estas sesiones quedarán disponibles en el canal de YouTube de la Fundación BAMA. Queremos agradecer hoy la presencia de educadores de diferentes ámbitos públicos y privados, de diferentes países y de diferentes puntos del país. Hoy contamos con la presencia de educadores del ámbito formal y no formal, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de República Dominicana, de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de República Checa, de Israel y seguramente de algún otro país que hoy no mencioné y pedimos disculpas de antemano por eso. Les doy entonces una calurosa bienvenida y le voy a dar la palabra a Gaby Glassman, representante regional de la Agencia Judía para Israel y de la Organización Sionista Mundial para el Cono Sur. Adelante, Gaby. Bueno, hola, gracias Leti, gracias por invitarme a compartir este momento con ustedes. Y voy a ser breve porque me parece que estamos aquí para escuchar a Orit y eso es lo importante y aprender de ella. Pero cuando hoy a la mañana estaba pensando, me acordaba que tenía este evento que quería participar y estuve pensando qué quería transmitir en 2 minutos y no sé si tuve la suerte o la casualidad, pero hoy me senté a leer los resultados de un estudio que últimamente hicimos desde la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía sobre antisemitismo en jóvenes de Chile. Y todavía, recién ahora estamos tratando de entender qué es lo que aprendimos de este estudio. Y son casi 70 páginas, muy interesante, pero hay algo que me está haciendo mucho ruido desde la mañana y me lo dejé al lado, que en realidad lo tengo aquí, y que en realidad la pregunta es muy fácil, ¿no? Que nos hacemos una pregunta que nos hacemos todos los que estamos trabajando en educación y que hablamos sobre Shoah, y la pregunta era, ¿algo como el Holocausto podría volver a ocurrir hoy? Yo sin mirar pensé que la mayoría iba a contestar que no, pero solo el 49% piensa que esto no puede pasar otra vez. Después se divide algo de desacuerdo, muy de desacuerdo, pero para mí esto es preocupante y si digo, ¿por qué seguir estudiando? ¿Por qué seguir analizando? ¿Por qué seguir profundizando? Es exactamente por esa respuesta que solo un 49% nos contesta que están totalmente de acuerdo que esto no podría volver a pasar. Y este es el legado que yo tengo, seguir aprendiendo de diferentes ángulos, para diferentes públicos y cuanto más mejor. Y desde ese lugar agradezco a la gente de BAMA, a la gente de Yad Vashem, al Claims, a todos los que están involucrados por permitirnos
seguir aprendiendo y profundizando. Me voy a sumar hoy, si me permiten, escuchar con ustedes y aprender, y seguir encontrando nuevos caminos, porque aquí tenemos todavía un camino largo de seguir haciendo, no solo de preservar la memoria, pero realmente para estudiar, porque esto no puede llegar a pasar otra vez. Y nosotros somos parte de esa capacidad de que las cosas tengamos todos un futuro mejor. No quiero extenderme, pero que no le pase no solo a nosotros, a ningún pueblo. Gracias por darme esta oportunidad. Bueno, yo me muteo y aprendo como todos. Gracias. Gracias, Gaby. Toda rabá. Le paso entonces la palabra ahora a Eliana Rapp-Vadihi, en nombre de la Escuela Internacional de Yad Vashem, para que ella sí se presente a Yehiel y a nuestra oradora tan especial que tenemos el día de hoy. Gracias, Leti. Es un placer para mí estar acá hoy en este segundo encuentro de texto y contexto, como parte de las actividades que estamos realizando abiertas a todo el público y también, por supuesto, a nuestros graduados de Morei Morim de todos estos años. Quiero, en primer lugar, en nombre de Yad Vashem, de la señora Perla Hassan, directora para América Latina, España, Portugal y Miami, del Departamento de Relaciones Exteriores de Yad Vashem, en nombre, por supuesto, también de Yehiel Chilevsky, coordinador educativo de nuestro equipo, los programas para habla hispana y portuguesa. Agradecerles este trabajo conjunto con BAMA y también, por supuesto, con la agencia judía, con la Sochnut, de tantos años. Agradecer a Jimena, directora de BAMA, a Leticia Barán y a Eureka Kovacic, coordinadoras del proyecto Morei Morim, a Vale Levin de Masverim Argentina. Tenemos muchos proyectos en conjunto y esto habla de un gran trabajo y gran esfuerzo. A todo el equipo de BAMA, a Denise, al equipo técnico y por supuesto también a Cintia, que nos va a traducir en el día de hoy. Un agradecimiento especial a Gaby Glassman por estar aquí hoy presentes. Es muy importante el apoyo, así que desde ya muchísimas gracias. Y por supuesto, en primer lugar, gracias a Orit Margaliot, que realmente quien dirige, como dijiste, el departamento de los guías de Yad Vashem, que es una persona que sabe muchísimo, ahora la voy a presentar, pero gracias por estar acá hoy. Es muy importante para nosotros que estés acá. Bien, este año, como ustedes saben, marca el 80 aniversario de la invasión a la Unión Soviética y el inicio del asesinato masivo de judíos. El 22 de junio de 1941 se percibe como un punto de inflexión en la historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la Shoah. La conferencia presentará y establecerá el aspecto ideológico de la guerra contra la Unión Soviética y tratará sobre quiénes eran los judíos de la Unión Soviética, cuál fue el destino de los aproximadamente 2.700.000 judíos, desde 2,7 puntos judíos hasta 5 millones que se encontraron bajo la ocupación germano-nazi, qué opciones de supervivencia tenían estos judíos y los desafíos que ellos tuvieron que afrontar en este periodo. Orit Margaliot, nuestra conferencista en el día de hoy, estudió Historia del Arte e Historia del Holocausto en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha trabajado en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem desde el año 2000 y ha sido responsable de las oficinas y de las capacitaciones de varios países en el Departamento de Europa y Australia. Durante 13 años fue jefa de la oficina de Polonia en el Departamento de Europa. Orit estuvo a cargo del desarrollo educativo del bloque 27 en el Museo Auschwitz-Birkenau. En los últimos 7 años fue jefa de capacitación y desarrollo de planes de estudio de guías en el Departamento de Orientación Educativa entre el personal del curso de orientación para guías
israelíes de Polonia en Yad Vashem, de cual yo también fui alumna de Orit, así que un orgullo estar acá y que estés aquí. Orit es profesora de Historia de Arte y Literatura y actualmente es la directora del Departamento de Orientación Educativa y de Guías de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem. Orit, muchísimas gracias y ahora sí, te cedo la palabra. Thank you very much for such Muchas gracias por tan linda presentación, Eliana. Me complace estar aquí. Y con su permiso voy a compartir mi pantalla con un PowerPoint que nos va a acompañar durante esta sesión. Me gustaría comenzar con el título de esta conferencia, que es una cita de un soldado soviético, que dijo: no hay nada más trágico que el destino de mi pueblo. Y luego vamos a volver a esto hacia el final de mi presentación, pero quiero que tengan esto en cuenta para entender la paradoja de lo que presenta aquí, en esta cita. Y cuando queremos hablar del holocausto de los judíos soviéticos, me gustaría básicamente presentar algunas páginas de la prensa de algo que después voy a elaborar con más profundidad. Quizás, si tenemos más tiempo al final, lo voy a mencionar en mayor profundidad, pero bueno, aquí había una familia que era de Ucrania, de Kharkov, y ellos representan los tres destinos o raíces más importantes. Ellos se encontraban durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la primera generación estaban entre el 10% que se mantuvieron en Kharkov en la ocupación. Fue ocupado en octubre de 1941. Y esto fue después de la invasión. Entonces, ellos fueron pocos de los que permanecieron en Kharkov y fueron ejecutados cerca en un lugar llamado Dorvitskiat, donde había alrededor de 20.000 judíos asesinados. Y aquí tenemos este destino de aproximadamente 2 millones de judíos soviéticos en este periodo de tiempo. Tenemos que entender que la mayoría de los que permanecieron bajo la regla, el control de los romaníes o los nazis, la mayoría fue asesinada. Y la razón de esto es la proximidad de los asesinatos y el momento de la invasión. Si lo comparamos, por ejemplo, con la historia de Polonia, que fue ocupada en septiembre del 39, con el acto de septiembre, encontramos que la solución final fue implementada, si hablamos de Polonia del Oeste, en diciembre del 41, y la mayoría de la Polonia ocupada durante la primavera del 42 hasta el verano del 43. Hay básicamente 2 o 3 años casi de algo que los judíos no tuvieron los soviéticos, o tampoco pasó esto en Francia, por ejemplo. En junio del 40 fueron ocupados, fue ocupada Francia. Entonces, esto nos muestra que uno de los factores únicos que luego vamos a hablar más, la proximidad del asesinato al momento de la ocupación. Entonces, esta es la primera y segunda generación que representa esto. Es uno de los destinos. El destino de la mayoría de los judíos frente al control nazi. Esta es otra generación, otra familia, que estuvieron enlistados en el ejército y representaron alrededor de 1.5 millones de judíos que obviamente participaron, no siempre porque quisieran, de diferentes iniciativas del ejército. Y alrededor de 300.000 judíos permanecieron así. Por cierto, no es el caso de estos dos hermanos, ellos cayeron en batallas, uno en el año 42, el otro en el 43, cerca de Moscú,
pero siguen igual representando otro de los destinos principales de los judíos soviéticos. Y el último destino es el de este testimonio, Frederick, que tenía 5 años, y si ven la fecha, él murió en Omsk, en el área de Siberia, la parte este de la Unión Soviética, y él representa alrededor de 1 a 2 millones de judíos que se evacuaron o huyeron y de esta manera pudieron sobrevivir. Y podemos ver que no todos sobrevivieron porque las circunstancias de vida eran muy duras. Entonces, algunos murieron por la falta de condiciones, pero la mayoría pudo sobrevivir de este modo. Entonces, de manera muy breve, podemos ver la historia que ahora vamos a elaborar más con estos tres destinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiero que veamos este mapa, porque solamente al verlo vamos a entender cuán vasta era la Unión Soviética. Y podemos ver en rosa los territorios que fueron anexados. Molotov, esto también por el pacto Molotov-Ribbentrop. Por cierto, hoy es el aniversario de ese pacto Ribbentrop-Molotov. No sé si es coincidencia, pero fue en agosto, el 23, que fue la firma de este pacto. Así que justo hoy estamos hablando de este tema. No sé si fue deliberadamente. Pero de cualquier modo, tras este tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, después de esto encontramos que todo este territorio que fue anexado a la Unión Soviética, pero en general vemos que hay una parte muy pequeña, pero más allá de esto, este era el único país durante la Segunda Guerra Mundial en Europa que no estuvo totalmente ocupada. Y más que esto, la mayor parte de esta, más de la mitad no estaba ocupada, que fue también otra manera de sobrevivir. Porque hubo una cantidad inmensa de judíos que permanecieron en su casa, que nunca fueron ocupados, porque las tropas nazis se estaban también retirando. Pero también esto muestra un tema muy importante que me gustaría abordar antes de continuar en la historia con más detalle. Y esto es que cuando hablamos de los judíos soviéticos, ¿de quién hablamos? Una de las características, podemos hablar de Dr. Karat, que fue director de Yad Vashem por 21 años, fue un partisano cuando era niño, y después de que se retiró de esta posición como director de Yad Vashem, se dedicó otros 20 años o más a investigar la historia del Holocausto de los judíos soviéticos. Y una de las preguntas a las que él se enfrentó y luego pudo editar 2 volúmenes de libros sobre este tema era, ¿de qué judíos estamos hablando? Estamos hablando de los judíos de la Unión Soviética en relación a la frontera de 1939 o de la frontera del 41, de acuerdo a lo que los alemanes iban a invadir. Entonces, por eso es que él alteró los títulos de los volúmenes. Entonces, él los cambió al título a los judíos de la Unión Soviética y de los territorios anexados. Porque una vez que los alemanes invadieron, había lugares que estaban bajo control polaco, y después bajo control ruso. Por esta razón, la definición es esta, la que vamos a continuar, la que vamos a seguir, que fue definida por él en primer lugar. Entonces, antes de hablar del Holocausto, de los judíos soviéticos, vamos a hablar un poco más de los judíos en general y algunos hechos principales. Primero, tenemos que entender quiénes eran. Yo no sé si así también se van a poder adentrar un poco más en la filosofía de Yad Vashem.
Entonces tenemos que entender quiénes eran estas personas. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí, que es muy importante, es el hecho de que la Unión Soviética fue el último país que emancipó a sus judíos en Europa. Fue el último que fue emancipado en 1917 con la Revolución Bolchevique. Bueno, se terminó al comienzo de los años 20, pero empezó en 1917. Y esto fue importante porque esto por primera vez abrió las puertas de los judíos a dejar la zona de asentamiento. Eran áreas de mucha pobreza, aldeas pobres, y empezaron a poder mudarse a las ciudades más grandes. Y esto abrió nuevas oportunidades para ellos. Entonces, esta intermigración fue fundamental. Obviamente, esto también aplicó para otras poblaciones en la Unión Soviética. Y hablamos, por eso, de un país multiétnico. Esto es algo clave. No podemos decir rusos, sino soviéticos, porque aquí tenemos una correlación, un mundo que unía a diferentes etnias bajo un Estado. Y cuando hablamos de los judíos, lo que se puede ver es, primero, una urbanización rápida. Y se puede ver de los números aquí cuán claro es esto. Por ejemplo, hacia el 39 en Moscú aproximadamente 250.000 de judíos vivían ahí, en Leningrado aproximadamente 200.000, en Kiev 150.000, en Odessa 200.000, en Kharkov, donde se empezó la historia de la familia Karzhava, aproximadamente 130.000. Esto es fundamental porque nos muestra también algo que afectaba la forma de vida de los judíos cuando hablamos de 1939 o 41. Lo segundo que podemos ver es hasta qué punto los judíos se integraban en todos los sistemas de la vida en el Estado soviético. Podemos ver un ejemplo, si vemos esta ilustración aquí a la derecha. Aquí podemos ver el nombre, Yona Yakir. Lo llamaban en realidad Yakov Shmushevich. Era el comandante de la Fuerza Aérea Soviética. Pero podemos ver cuán rápido fue el cambio, porque sus padres representaban los judíos ortodoxos. Y esto es parte de un proceso rápido que podemos ver que ocurrió en un periodo de 20 años solamente. O por ejemplo, también podemos ver aquí Yuri Levitan, que era conocido como el narrador principal de la radio de Moscú. Era conocido como la voz de Moscú, y él iba a ser el primero que pudo contar los principales momentos de la Unión Soviética. La invasión del 22 de junio del 41, la victoria de la guerra en el 45, el final de la guerra, la rendición de Alemania. Él será el que anuncie cuando Stalin muere en el 53, etcétera, etcétera. Entonces, él representa todo esto. Y esto nos muestra cómo los judíos encontraron su lugar en la cultura y cómo fueron influidos. Y algo que está conectado a esto es que se puede ver que los judíos era el grupo con mayor educación, con mayor formación de todos los grupos étnicos en la Unión Soviética. Representaban el 13% de todos los estudiantes universitarios y en práctica representaban en realidad el menos del 2% de la población general. Por supuesto, esto también abría puertas y los ponía en lugares, en posiciones importantes. También podemos hablar de la anulación por parte del régimen soviético de los marcos comunales. Pero no hablamos especialmente de la conversión. Esto se puede ver, por ejemplo, en Alemania, donde se puede ver diferente desarrollo de los judíos en la sociedad, que había una asimilación completa. Y lo último que podemos ver es un número importante, que es en 1939, en las vísperas de la firma del tratado del pacto Ribbentrop-Molotov, había aproximadamente 3 millones de judíos en la Unión Soviética. Así que este es el número del cual estamos hablando en el año 39. Y por agregar una sola cosa más que es importante recordar, cuando hablamos de las posiciones importantes de los judíos, obviamente esto daría para otra conferencia, pero en el año
1937 estaba parte de la idea de Stalin de deshacerse de todos los que estaban en contra de él. En diferentes lugares, en diferentes puestos, muchos fueron asesinados por Stalin en esta ola de eliminación en 1936, 37. Y en agosto del 39, el 23 de agosto, se firma este pacto entre Alemania y la Unión Soviética. Algo que es importante, que quizás no pensamos tanto, es, decimos, bueno, sí, recibieron parte de Polonia, pero no fue solo eso, en ese acuerdo secreto de no agresión. Recibieron el 51% de Polonia. No es un tercio, es más de la mitad. Y podemos verlo muy vívidamente aquí en el mapa. Por supuesto, esto crea la cuestión de cómo reaccionan los judíos a la entrada de los soviéticos. Porque lo que pasa es, bueno, si recordamos la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, por este acuerdo, el 17 de septiembre, los alemanes se retiran del área donde se suponía que iban a estar los soviéticos, y ahí entraron los soviéticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue la respuesta y cómo esto afectó a los judíos? Entonces estamos hablando de aproximadamente 2 millones de judíos en los territorios anexionados. Aquí vamos a ver este mapa. Aquí vemos el proceso de anexación, o si quieren decirlo de alguna manera más adecuada, es el anexamiento de territorios ocupados. Hay que recordar esto. Entonces tenemos el 51% de Polonia, y en junio del año 40 estaban también entrando en Letonia, y entonces es muy importante entenderlo, porque aquí en total había 2.1 millones de judíos. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos a esto? Muchos básicamente afirmaron que es mejor estar bajo Stalin que bajo Hitler. Aquí también podemos ver en amarillo que dice, la cadena perpetua es mejor que una muerte inmediata, porque ya sabían lo que le podía llegar a pasar bajo los alemanes. Stalin no puede ser peor, pensaban, quizás un poco mejor. Otra cosa que sucedió es que tenemos que recordar, había judíos que eran comunistas, y los comunistas eran como una especie de ilegales, estaban fuera de la ley. Lo que es interesante aquí es que nunca sabían qué es lo que estaba pasando dentro de la Unión Soviética. Entonces, podría haber sido muy atractivo hablar de que había igualdad, todos tenían trabajo, todos iban a tener un ingreso mensual, pero no sabían exactamente lo que estaba pasando. Entonces, esto también muchas veces creó un apoyo, al menos de alguna gente, de apoyo al régimen soviético. Lo que pasó muy rápidamente es que el régimen soviético implementó lo que habían hecho en los últimos 20 años, en pocos meses, y eso iba a cambiar la economía, la educación, la política. Y esto también iba a prohibir muchos grupos por esto. Y también iban a producirse grandes castigos y deportaciones de los territorios anexionados. Y también es interesante ver, cuando se ve la narrativa, por ejemplo, polaca, cuando se habla de las deportaciones tan duras, mientras que los judíos va a ser su manera de salvarse, de sobrevivir. Incluso si eran deportados a Siberia. Entonces, quizás no tenemos que ver la historia solamente por el final. Digamos, a veces es muy fácil pensar en esto y enseñarlo así, pero para muchos esta era la manera de sobrevivir. Pero por este apoyo, incluso si era un apoyo porque era mejor estar bajo el control de Stalin que de Hitler, esto creó una imagen muy negativa ante la imagen, ante los ojos de los vecinos.
estaba la idea de que los judíos comunistas iban a apoyar a los soviéticos y se veían a los judíos como que los estaban traicionando, porque no estaban apoyando a la nación que supuestamente tenían que apoyar. Y esto obviamente tuvo una implicancia bajo la ocupación. Entonces, cuando hablamos de números, porque quiero llegar al punto de inflexión, ¿de qué hablamos? Dijimos que en la Unión Soviética había aproximadamente 3 millones de judíos, en la antigua Unión Soviética, aproximadamente 2.1 millones de judíos en los territorios anexados, y casi 3 millones permanecieron bajo la ocupación rumaní o alemana. Entonces, ¿dónde estaban los judíos durante la guerra? Como mencionamos antes, aproximadamente 500.000 pertenecía al Ejército Rojo, entre 1.2 y 1.5 millones fueron evacuados oficialmente o huyeron a territorios no ocupados de la Unión Soviética, y se puede ver aquí en la ilustración, arriba en la foto, los niños siendo evacuados. Y todo esto permanecía no ocupado. Entonces, había que ver si eran evacuados a propósito o huían por sus propios medios. Y también esto dependía de cuán cerca estaban de la frontera. Por ejemplo, una vez que se dio la invasión a la Unión Soviética, el 22 de junio del 41, por ejemplo, hablemos de Lituania. En Krovno había partes que ya estaban ocupadas en junio. Entonces, quizás había un 20% que logró escapar. Entonces, la proximidad a la frontera, por supuesto, tenía mucha implicancia en la posibilidad de que se escaparan los judíos. Y también, como mencionamos antes, aproximadamente 700.000 judíos permanecieron en territorios no ocupados de la Unión Soviética. Pasemos ahora a entender qué fue la operación, por qué la operación Barbarroja fue tan importante bajo los ojos de los nazis. ¿Por qué esto es un punto de inflexión fundamental en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Y la primera razón se puede ver por el nombre de la operación Barbarroja. Esto fue nombrado por Frederick de la Edad Media, porque aquí el factor ideológico era fundamental. Cuando hablamos de la ocupación en Polonia también es fundamental, pero no es lo mismo aquí. ¿Y cómo podemos ver esto? Esto se debe a que la Unión Soviética era percibida como lo opuesto totalmente del nacionalsocialismo, de la Alemania nazi. Y por lo tanto, todo en esta guerra se percibía diferente. Es como que olvidémonos de los judíos por un momento. Todo este territorio se ve como un territorio hostil y por lo tanto hay que aniquilar a todos para poder construir algo nuevo, crear algo nuevo. Si quieren entender hasta qué punto, qué significaba esto a nivel medidas extremas, veamos por ejemplo donde se ve en Francia, en Vichy, que estaba el régimen, o lugares en los cuales se puede ver países que recibieron su propio gobierno bajo el ala alemana. Eso sería imposible aquí debido al factor ideológico. Y esta hostilidad que se percibe en este territorio, y por eso toda la percepción de la aniquilación, es clave para entender qué pasó aquí, porque estamos hablando de 26 millones de personas que van a ser asesinadas aquí por los nazis. 30 millones serán soldados y el resto civiles. Perdón, 3 millones.
Entonces, aproximadamente 2.7 millones de judíos que estaban bajo la ocupación nazi o de Rumania. Es un pequeño número de víctimas dentro de las víctimas totales en la Unión Soviética. Otra cosa que es importante aquí es que esto se percibe, aquí vamos a hablar del Plan Ost, no sé si lo han escuchado, son territorios coloniales. No sé si conocen a Timothy, que habla de todos estos territorios coloniales y por lo tanto de los aspectos de genocidio que fueron implementados de diferentes maneras. Esta es la idea. Entonces, si es un territorio colonial, en donde se supone que se van a expandir por la raza aria, van a tener un territorio. El concepto aquí es que deberían y tienen el derecho de explotar a todos los tesoros y recursos naturales. Este concepto de cómo tratar a las personas se implementa en el hecho de que los soldados, se les dice a los soldados antes de la invasión, en el 22 de junio, se les dice que no van a tener que rendir cuentas por crímenes de guerra, por acciones criminales de guerra. O sea que todo está permitido. Y esto también les permitirá diferentes pasos. Como parte del Plan Ost, el concepto también era que había millones de personas bajo su ocupación. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, el plan de hambruna masiva para reducir la cantidad de bocas a alimentar también fue parte de este territorio de aniquilación y eliminación. Entonces, diciendo esto, bueno, ¿cuál es el rol de los judíos? Por primera vez, entonces, aquí podemos ver esta cita de Goebbels, el ministro de Propaganda y Cultura en la Alemania nazi. Es la primera vez que vemos que está el racionamiento de los judíos para la guerra. Y lo que dice es, el 22 de junio del 41, ahora es la hora de un acto esencial contra este complot de los judíos anglosajones, iniciadores de la guerra, y sus líderes judíos bolcheviques en Moscú. Esta es la primera vez que podemos ver cómo se perciben los judíos como la razón de la guerra en sí misma. Y esto no lo vemos antes. Nunca fue afirmado tan claramente. Entonces, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es la relación entre el destino de los judíos y estos judíos de aquí? Christopher Browning, en uno de sus libros más importantes de este tema, Los orígenes de la solución final, el desarrollo de la política nazi contra los judíos, él habla de lo siguiente. Ahora se planeaban ejecuciones, expulsiones y hambrunas masivas para la Unión Soviética. Dentro del marco de la guerra de destrucción, a través de alguna combinación no especificada de ejecuciones, hambrunas y expulsiones a territorios inhóspitos. Los judíos soviéticos, junto con otros millones de eslavos, serían eventualmente destruidos. Cada vez que se fusilaba a la gente en gran escala, el número de judíos asesinados era mayor que el porcentaje en la población. Cuando se planificaban las expulsiones y hambrunas masivas, la intención era no dejar atrás a los judíos. Y siempre que escaseaba la comida, los judíos eran los primeros en morir de hambre. Esto nos permite entender que la situación de los judíos iba a ser mucho más extrema que la de la población general. Ya era una situación ya dura de por sí. Tratemos ahora entonces de entender qué pasó con esta invasión. Antes de la invasión, sabemos que se establecieron 4 grupos de matanza móviles, los Einsatzgruppen, que tenían un objetivo. Perdón por este mapa que está en hebreo, pero es mucho más importante la ilustración en este caso, así que van a poder entenderlo. Había 4 flechas de la invasión, y después de las flechitas aparece uno de estos grupos de matanza móviles
Einsatzgruppen. Tenemos que recordar que con la invasión que tomó al ejército rojo por sorpresa y también los problemas que había de cantidad de hombres por la aniquilación previa, por la mano de obra, lo que podemos ver es que empiezan con el asesinato de hombres judíos y figuras políticas, pero igualmente la política de aniquilación era de aquellos que estaban amenazando a la seguridad del territorio bajo la ocupación. ¿Cuál es el punto de inflexión? Aquí es lo que pasa el 16 de julio, unas semanas después de la invasión. Y tenemos el protocolo de Hitler, de la reunión de Hitler, en el que describe qué pasó en este punto, que va a alterar y va a realmente poner todo en un tempo diferente. Y esto es lo que sabemos del protocolo. Es importante ahora no revelar nuestros objetivos al mundo entero. Recalcaremos que fuimos obligados a ocupar la zona y a poner orden y seguridad allí. Ahora, vean lo que dice como una justificación. Los rusos acaban de emitir una orden de guerra de los partisanos en nuestro frente interno. Esta guerra de partisanos también tiene una ventaja. Nos permite aniquilar a todos aquellos que se oponen a nosotros. Lo que hace él aquí, él verbaliza la justificación de cómo tener rienda suelta a todos los horrores que va a cometer sin tener que rendir cuentas. Porque esto es como decir, bueno, de hecho estamos protegiéndonos a nosotros mismos. Entonces, mirando hacia atrás, en nuestra cronología, lo que podemos ver es que después del 16 de julio vamos a encontrar más y más fuerzas alemanas que son enviadas para expandir las Einsatzgruppen, estas unidades de asesinatos masivos, móviles, perdón, y se van a triplicar, van a llegar a 11.000 en unas pocas semanas, para llegar a poder implementar los fusilamientos masivos. Y pasan de haber matado primero a solamente hombres judíos a el asesinato de después niños, mujeres. Entonces, una de las cosas que sabemos hoy, y también Christopher Browning lo menciona con mucha importancia, de hecho, en su investigación, es el hecho de que, primero, no podemos hablar solamente de las tropas SS y de las Einsatzgruppen en la implementación del asesinato, sino también hablamos de la policía alemana y el ejército alemán, Wehrmacht. Entonces, durante el año 41, la gran mayoría de los perpetradores eran alemanes y la minoría eran locales. En el 42, esto cambia 180 grados por el hecho de que van a necesitar más y más a los alemanes en el frente, entonces el rol de los locales, los colaboradores y los autores va a aumentar. ¿Entienden? Entonces, esto es muy importante para entender también quién perpetró los asesinatos y cómo sucedieron. Lo segundo que tenemos que ver aquí es que tenemos que tener mucho cuidado de dejar de lado nuestro prejuicio. Y cuando hablo de prejuicio, me refiero a que, lo digo por supuesto entre comillas, pero me refiero a que muchas veces tratamos de explicar por qué sucedieron las cosas por el antisemitismo o por otras explicaciones similares. Pero no siempre es correcto esto. Por ejemplo, el asesinato en masa que empezó en Lituania, no porque la gente en Lituania fuera antisemita, sino porque la Einsatzgruppen A estaba varado. Entonces tenía que ver la manera de ocupar
ese lugar. Entonces empezaron ahí a implementar la solución final. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, le digo como educadores, porque es fácil caer en estos lugares, porque, bueno, por cómo fuimos educados nosotros o por falta de conocimiento, pero también funciona bien, ¿no? Entonces tenemos que prestar mucha atención y chequear los hechos históricos constantemente para no caer en estos errores. Entonces, lo que lleva a avanzar es que, en el tema de la solución final, es lo que pasa en agosto del 41. Ahí Stalin decide deportar a Siberia a todos las etnias alemanas, los Volga, y por esto Hitler dirá: ¿estás dañando a mi gente? Entonces yo voy a deportar judíos del Reich a los territorios ocupados de la Unión Soviética y van a ser asesinados ahí. Y ahí yace otro factor fundamental de la solución final, que se implementa en los territorios ocupados de la Unión Soviética, y no es que solamente se asesina a los judíos allí, sino de judíos del Reich, con la justificación de este área a nivel ideológico. Entonces, este es un punto importante. Y vamos a ver después estas deportaciones del Reich, vamos a ver que se implementan desde octubre del 41 en adelante. Y esto, por lo cual, por ejemplo, el gueto de Minsk, no sé cuán familiarizados están ustedes con esto, pero es el tercer gueto más grande bajo el control de los alemanes. Ahí había dos guetos. El alemán, donde estaban los judíos del Reich, y el local. Y estaban totalmente separados estos dos guetos, no tenía conexión entre sí. Entonces, esto es para ejemplificar a qué punto podemos encontrar esta ideología en los territorios. Y otro punto que es crucial, pero también nos desafía por el modo en que nosotros fuimos criados, es los métodos de asesinato y el hecho de que la matanza de los judíos soviéticos empezó en junio del 41 y va a continuar hasta el 44. A través de todo este tiempo encontramos maneras de aniquilación y con un sistema múltiple de asesinato. ¿A qué me refiero? A nosotros nos enseñaron que la primera fase fue, y también lo sabemos por el padre de Bois, el sacerdote, que hablaba del holocausto por balas, que eran asesinados en las cámaras de gas, en los campos como en Auschwitz. Pero esto no es correcto. En cada método de asesinato nunca van a terminar con el anterior, o sea, agregaban otro método, pero no terminaban con los métodos anteriores. Por ejemplo, en Minsk vemos que hay judíos asesinados simultáneamente en Mali Trostinek, en Minsk, en las calles, por balas, en camionetas de gas, y después van a ser también enviados a ser asesinados en las cámaras de gas. Entonces, esto es muy importante. Como humanos tenemos que tener un desarrollo lineal, pero realmente el holocausto es mucho caos. Y este también es uno de los desafíos que tenemos nosotros, no solo nosotros, sino también cómo se lo podemos expresar a nuestros estudiantes, porque siempre pensamos en términos de lineales o fases, pero en este caso no había tanto fases. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre este tema. Lo primero que podemos ver, el factor ideológico, cómo se podía convencer a la población local, cómo los judíos son
el pecado, la semilla de todo mal, y cómo tienen que ser erradicados totalmente. En la izquierda podemos ver, está en ruso, esta es propaganda para los locales, no para los alemanes. Aquí dice, 26 años de carga judía sobre Rusia. Soldado del Ejército Rojo sigue al judío. Aquí se puede ver Shid, o sea, los judíos, y después a la derecha que se ve la verdad de Levitán. Aquí es como que vemos que los judíos tienen una agenda con intereses. Entonces, lo que aquí vamos a tratar de entender son las diferentes etapas. Aquí podemos hablar de etapas en relación al destino de los judíos y de la implementación de la solución final. La primera etapa es lo que se puede ver que desde la invasión desde 1941 al 42 estamos hablando de asesinato masivo en Lituania, Letonia, Estonia y en todos los territorios de la antigua URSS. Aproximadamente hasta 800.000 judíos fueron asesinados. Esto en 6 meses. Entonces, para comprender cuán bien funcionó esto, el sistema. Ahora, lo que sucedió es, ¿por qué vemos que esta es la primera fase? ¿Por qué la nombramos así? ¿Por qué no asesinan a todos? Porque recuerdan que Alemania, la Alemania nazi, no puede avanzar tanto, porque se ven varados por el invierno, por la respuesta soviética, y por lo tanto necesitan manos que trabajen, mano de obra. Entonces, después del asesinato principal o primero de 800.000 personas, se establecen los guetos. Entonces vamos a ver que los guetos están mayormente dedicados al esfuerzo de la guerra, y se pueden ver en los territorios que fueron anexionados en el 39, como el de Kovno. Estos eran guetos que tenían una función de trabajo, o se puede hablar de aquellos en la antigua Unión Soviética. Lo que pasó en la segunda ola de aniquilación, que fue en primavera del 42 al invierno del 42 al 43, fue la aniquilación de los pequeños, la creación de los pequeños guetos. La mayoría ahí va a ser local. Y la mayoría de las tropas alemanas van a ser enviadas al frente. Y la tercera fase es entre el verano del 43 y el del 44, que va a terminar con la ocupación de estos territorios, que fue la aniquilación de los últimos judíos en todos estos lugares. No sé si conocerán uno de los campos que abre la exhibición en el Museo de Yad Vashem, es la historia de Gluga en Estonia, en donde había 200.000 prisioneros, y cuando los alemanes entienden que se tienen que retirar, asesinan a todos los prisioneros, así no hay ninguna huella. Entonces nadie va a saber así lo que sucedió y nadie va a poder brindarle un testimonio. Esto se inició en el verano del 42 por la creación del Einsatzkommando 1005. Cada lugar que este comando llegaba a ir, abría las fosas comunes y quemaba todos los cuerpos, entonces no iba a quedar ninguna evidencia. Entonces, así, si nos preguntamos cuándo empezó la negación del holocausto, comenzó por los nazis mismos durante el holocausto, porque ellos no iban a aceptar lo que habían hecho. Querían eliminar cualquier tipo de testimonio, cualquier tipo de evidencia que podría haber de los asesinatos. Algo más que también tenemos que mencionar aquí es que hablamos que la mayoría de los perpetradores en este punto, en proporción mayor, eran locales. Pero nos preguntamos, ¿por qué los locales formaban parte de esto?
Bueno, automáticamente nosotros pensamos en, bueno, el antisemitismo, pero de hecho, esto es incorrecto, porque recuerden que esta fue una ocupación muy dura, muy difícil. Había gente que estaba siendo deportada, enviada al trabajo forzado. De acuerdo a la investigación de Alexander Busin, él investigó mucho en Ucrania, pero él también dice que la motivación principal para los asesinatos no fue ideológica, no fue el antisemitismo, sino el factor económico. Y lo que muestra en el caso de Ucrania, él compara los salarios de las diferentes profesiones. Un maestro y un juez ganaban aproximadamente 250 o 300 por mes. Pero si eras policía, podías ganar 600 o 700. Entonces, recuerden, si eres policía no significa que solamente vas a matar judíos. También puede ser que mates a otras personas. Pero también vas a creer que, bueno, necesitas generar un ingreso. Entonces, si queremos entender cómo es humanamente posible, hay que entender las diferentes motivaciones que había. Por supuesto, no podemos hablar de solamente una motivación. También puede haber varias que existan simultáneamente, pero el factor económico, la ganancia económica, es clave para comprender esta cuestión. Y lo que podemos ver, vimos antes cómo los judíos eran una justificación para la invasión a la Unión Soviética. Bueno, Saul Friedlander, en su importante obra Años de Exterminio, va a comentar, y acá lo tengo citado, la justificación del asesinato de los judíos, cómo esto cambia de acuerdo a las necesidades de la guerra. Dice, en los territorios ocupados de la Unión Soviética, el asesinato se dirigió primero contra los judíos como portadores del sistema soviético, luego contra los judíos como partisanos por la fuerza y por último como elementos que viven en territorios que eventualmente se planean para un asentamiento alemán. Entonces, la justificación cambia, pero los judíos son siempre el objetivo de esa manera. Y esto nos trae al debate sobre cuáles son las características singulares del holocausto de los judíos de la Unión Soviética. Aquí voy a repetir un poco lo que ya dijimos antes, pero esto después lo vamos a unir en un marco, ¿sí? Hablamos de la dimensión ideológica y su importancia en la Operación Barbarroja, en el comienzo, y la necesidad de aniquilar a la totalidad para crear algo nuevo. También hablamos, en esto también estamos hablando de los judíos, del factor judío, como los representantes del sistema soviético. Hablamos del hecho de que los judíos son las primeras víctimas de la aniquilación, del asesinato masivo, que lo vimos en las 3 fases, y el hecho de que había números tan grandes de víctimas, tan cerca de la invasión, debido a que no había etapas previas, como hemos sabido por la creación, por ejemplo, de guetos o la ejecución de la solución final, o al tener políticas o leyes antijudías, ellos podían vivir antes de la deportación, pero aquí no había etapas previas y la proximidad al tiempo de la invasión también determinó el destino de muchos. Hablamos también de los métodos simultáneos de asesinato durante todo este momento, desde junio del 41 hacia finales de la ocupación en el 44, y también de los sitios de ejecución que tenemos localmente. Por ejemplo, empezamos con la historia de la familia Taraz. Hablamos de los judíos en Kharkov, del porcentaje que se quedó ahí, que no huyeron.
Sabemos, por ejemplo, que había judíos que fueron asesinados en Babi Yar, o cuando vemos a los judíos asesinados en diferentes áreas. Hablamos de quiénes eran los perpetradores y de que hablamos de que había gente de las SS, del gobierno militar, del gobierno civil, había participantes que eran colaboradores locales, y aquí un factor único que no se va a ver ningún paralelo en ningún otro lugar de ningún territorio ocupado, debido a las medidas extremas ideológicas. Este es el único lugar en el que gente de sangre una mezcla de sangre, fue sentenciada a muerte directamente. Si comparamos, por ejemplo, la conferencia Wannsee, aquí lo que se habla no era la solución final. Lo que más se hablaba aquí era qué se hace con los judíos de sangre mezclada. Entonces, había momentos en los que no había una política unificada de qué hacer. Entonces, aquí estaba el factor ideológico de ser sentenciados a muerte directamente. Y este es un factor realmente único. Y tenemos que recordar lo que hablamos antes, en la antigua Unión Soviética, la integración de los judíos en la población local. Por supuesto, había muchas familias que estaban casadas con otras religiones. Había mezclas de sangre, eso no nos ayudaba, por supuesto. También hablamos de otro factor único, que es que se trajo a gente de otros países u otros territorios que iban a ser asesinados allí. Y esto nos trae a la pregunta de qué posibilidades tenían los judíos de sobrevivir en este periodo de tiempo. Y podemos ver algunas maneras. Primero, tenemos individuos que ayudaban, diferentes tipos de rescate, fueron, digamos, después reconocidos. Había diferentes rescatistas, gente que iba a esconderlos en sus casas o en algún pozo. Pero las tres maneras más principales era enlistarse en el ejército. No eran necesariamente judíos, pero de hecho esto iba a ser una manera de sobrevivir, porque más de 1 millón de judíos era parte del Ejército Rojo, más de 300.000 sobrevivieron. Después hubo muchos que murieron en campos de prisioneros de guerra. Se suponía que los prisioneros de guerra rusos no tenían que sobrevivir, pero para los judíos era mucho más extremo. Entonces, 200.000 fueron asesinados en los campos para prisioneros de guerra. Entonces, esta era una manera muy importante para poder sobrevivir. La segunda manera, que también mencionamos, que de 1.2 millones a 1.4 huyeron o fueron evacuados oficialmente. Y la tercera forma era ser partisano. Había alrededor de 300.000 partisanos. Había en realidad más o menos 700.000 partisanos en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Y para ponerlos en contexto, como dice nuestro título, texto y contexto, ¿por qué esto es tan severo? Porque el movimiento general partisano se formó de los comienzos en la primavera del 42. Y en ese momento, más de 1 millón de judíos ya habían sido asesinados. Entonces debemos recordar, ¿para quién es esta una solución? Este es un desafío. El segundo desafío que tenemos que recordar es que la mayor parte de los judíos era gente urbana. Entonces,
para escaparse escaparse a un bosque no era una oportunidad, no era una posibilidad, porque no era suficiente ir a un bosque, porque sin ayuda humana no se podía sobrevivir. Entonces, dentro de estos judíos partisanos, 2.000 sobrevivieron en campos de familia. Hay uno que es más conocido que el otro, estaba muy cerca el uno del otro, están los dos en Bielorrusia, tenían contacto entre ellos. Uno estaba cerca de Novogudek, este se volvió muy conocido por la película de la Resistencia. También se puede ver qué es lo que crea la historia y los recuerdos, ¿no? Y rescataron a más o menos 1.200 judíos. Y el otro campo, que también rescataron a judíos de Minsk, la mayoría niños, es el campo de Yalom Solim. 800 judíos, mayormente niños. Para entender de Minsk, del gueto de Minsk, ahí 10.000 judíos escaparon al bosque, debido a la gran cooperación que había entre el gueto y la urbanización, digamos, subterránea. Entonces, aquí podemos ver por qué es tan importante entender las características de cómo eran los judíos soviéticos antes de la guerra, para entender, por ejemplo, cuáles eran sus posibilidades de ser rescatados. Entonces tenemos diferentes formas de resistencia de este modo. Veamos aquí los números, porque los números nos muestran, si queremos hablar del Holocausto, esta es la esfera que representa en mayor medida. De 2.7 millones de judíos, solamente el 4% sobrevivió. Así podemos ver cómo está desglosado en los diferentes países, pero si quieren realmente explicarle a sus alumnos qué es el Holocausto, bueno, este es el lugar. No tomen Bélgica o los Países Bajos o Francia como ejemplo, porque en los Países Bajos un 25% sobrevivió. Vayan a estos lugares, porque esto representa realmente los lugares que también estuvieron bajo el control de Rumania, pero también representa de manera muy concisa qué es el Holocausto. Y nuestro gran desafío, porque estamos contando esta historia a través de los sobrevivientes mayormente, pero si realmente quieren explicar y enseñar la historia, tienen que enseñar la historia de las víctimas. Primo Levi lo dijo muy bien. Él dijo, solamente aquellos que fueron asesinados en las cámaras de gas, ellos son los que tienen que dar su testimonio. Nosotros no, nosotros sobrevivimos. Ellos tienen que dar su testimonio del Holocausto. Así que esto realmente es clave. Yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, así que quiero terminar con 2 secciones muy cortas. Hablamos de números. Aquí pueden ver los números, no los voy a repetir. Podemos ver lo que conversamos. Entonces estamos hablando de 120.000 sobrevivientes solamente en los territorios ocupados. Y 2.1 millón de judíos permanecieron en la Unión Soviética hacia el finales de la guerra. Esto se desglosa en 300.000 soldados judíos, 700.000 que permanecieron en las zonas libres. Más de 1 millón judíos se escaparon como parte de la educación y la evacuación y la huida. Pero también es importante mencionar, y esta es la última oración aquí, que tenemos que recordar, quizás la guerra termina, pero los judíos soviéticos no tenían permitido abandonar la Unión Soviética. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial, pero empieza la Guerra Fría. Y esta también quizás es la razón de por qué por tantos años no supimos de estas historias, porque los sobrevivientes estaban en estos territorios. Entonces teníamos una oleada muy pequeña de gente que logró
abandonar la Unión Soviética en los 70, que fue a Israel y otros lugares, pero solamente después de la caída del bloque comunista en el 89, ahí se pudo saber mucho más. Pero incluso hoy le preguntamos a la gente, ¿quién liberó Auschwitz? La mayoría va a decir los americanos. El frente más importante es el frente del este, la victoria por sobre los alemanes. Lo que sabemos en general, si recuerdan, ¿quién liberó Berlín? Los soviéticos estaban ahí en el 2 de mayo. ¿Y quiénes son los que sacaron a los alemanes? Y esto es algo que tenemos que recordar. Y como les prometí que íbamos a hablar de esta cita, después de esto vamos ya a ir terminando y dejar tiempo para las preguntas. O les voy a dejar un poco de curiosidad para la próxima. Bueno, el título de mi conferencia fue tomada de este texto. Aquí tenemos una persona que era muy importante, un escritor, Ehrenberg, y como era una figura conocida, muchos judíos lo veían como una persona a la que podían abordar, digamos, incluso si no lo conocían personalmente, pero él podía proveer algunas respuestas, cierta guía, y muchos soldados judíos le escribían a él. Incluso hubo un libro que se publicó en ruso con todas estas cartas. Y esta es una de estas cartas que me gustaría leer con ustedes, porque también se ve que si peleaste en el ejército rojo como judío, era como una especie de privilegio. Y esta es una carta que dice: soy un judío, un estudiante, mi nación tiene una historia de miles de años. Por miles de años, nuestra nación exiliada de su país sufrió persecuciones y humillaciones. Nosotros, que leímos al mundo la Torá, el cristianismo, Marx, nuestras ideas que mejoraron el mundo entero, siempre nos llamaron sucios judíos. No hay nada más trágico del destino de mi pueblo. Desde el otro lado del frente nos mataron e incineraron. Babi Yar, Agranek, Auschwitz, 7 millones de judíos asesinados. No nos enfrentamos a la pregunta ¿por quién luchar en esta batalla? No podíamos consolarnos con que la sangre de otras naciones los calmaría la bestia. Sabíamos que la victoria de los alemanes era nuestra muerte. Luchamos sin piedad de aquellos cuyo destino ya fue sentenciado. Pero también en este lado del frente, entre nuestras líneas, no éramos personas, sino judíos. Ser perseguido por el enemigo es muy difícil. Pero cuando se trata de tus amigos, está más allá de las capacidades humanas. Es la soledad. Este es el destino de nuestro pueblo. Entonces, con estas palabras voy a terminar, voy a dejar de compartir. Y si tienen preguntas, por favor, adelante. Espero que la traductora haya podido traducir a este ritmo. Siempre que te escucho aprendo cosas, pero realmente lo resumiste de una manera que, a pesar de lo complejo que es, se puede entender las diferentes aspectos que están inmersos en toda esta cuestión, y creo que esto es muy importante para todos los que nos están escuchando y para nuestros graduados también de Morey Morim, que siempre quieren aprender más y quieren profundizar más, y que es un tema que muy poco lo tocamos, y así aprovecho también para agradecer al doctor Yossi Goldstein, que está con nosotros, que con Yossi, que vos también lo conocés ahorita, él siempre nos da las clases de historia y siempre profundizamos en temas nuevos, y este es otro tema más que vos nos das, que realmente
nos complejiza mucho más. Y como siempre decimos nosotros en los seminarios, cuanto más aprendemos de Shoah, menos entendemos. Y creo que nos dan más ganas de seguir y de seguir avanzando. Y lindo ver a todos acá que están acá atentos y escuchando y anotando. Para mí es un placer. Los invito a que nos escriban las preguntas, mientras ahorita hago una primera pregunta. Nosotros los que estamos acá, el proyecto Morey Morim, somos todos educadores. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para bajar esto a la práctica? ¿Cómo hacemos para enseñar esto en el aula? ¿Qué herramientas tenemos y qué nos recomendás vos? Bueno, esta es una de las cosas en las que hemos trabajado mucho en estos últimos años. Y yo aquí mencioné algunos de estos desafíos. Creo que la mejor manera de ilustrar esto es usar los testimonios de la gente y las historias personales, poder sacar afuera las historias. Yad Vashem ha producido en estos últimos años, como parte de la educación y los testimonios de este proyecto, de entrevistar a sobrevivientes antes de que sea demasiado tarde. Y ha producido una cantidad inmensa de videos. Y hay 5 videos que ilustran este tema en particular. Hay una historia de Samuel Rosenfeld, que es una historia increíble porque él estuvo en Minsk, era un soldado soviético judío que estuvo en un campo de prisioneros de guerra y participó del levantamiento para luego huir al bosque, unirse con los partisanos y después ir de nuevo con el ejército y luego ir a Berlín a pelear. Entonces, esta es una historia, que es una historia fascinante. Y él falleció hace 2 años. Y el video se produjo 1 año antes de su muerte. Y esto es lo fascinante de este proyecto, que ya es un poco tarde para hacerlo, pero estamos encontrando a la gente en sus últimos momentos, sus últimos años, para documentar sus historias de una manera educativa. Porque el video dura 1 hora. También está tenemos otra historia de una mujer que vive en Vilna, tiene 90 y pocos años. Ella sigue dirigiendo hasta el día de hoy la biblioteca local en Yiddish, y ella también brindó su testimonio. Ella también estuvo en el movimiento del gueto de Vilna y con los partisanos. Ella eligió permanecer en Vilna después de la guerra hasta el día de hoy, que también es importante, porque en general estas historias que nosotros tenemos es gente que emigró a otros lugares, a Israel, y esto para mostrarles la elección de muchos de quedarse donde habían vivido antes, porque esta era su casa, que también puede ser otro desafío educativo, ¿no? Cuando elegimos las historias. Y luego hay otras historias como de Félix Solid, y también otra historia de Odessa, que nos trae todas estas historias. Cada historia subraya, recalca diferentes aspectos. Y al construir todo esto podemos pasar el mensaje de mejor manera a nuestros estudiantes. Pero tenemos que tener cuidado, y creo que muchas veces pasa esto, que a veces no están interesados, porque este es un tema que no es tan conocido. Entonces, a veces quizás para atraerlos, esto es lo que yo trato de hacer, lo que traté de hacer aquí, es, por ejemplo, como les brindé aquí, testimonios de diferentes familias. Entonces, ¿qué aprendimos de estas familias? Entonces, tomémonos unos momentos y veamos sus páginas. Entonces, leer, ver qué significa. Entonces, quizás estas son maneras en las que podemos enseñar esto a audiencias más jóvenes y también de una manera educativa. Exactamente, como decís vos, el tema de reconstruir los rostros, y como empezaste con
los DAPEIED con las hojas de testimonio es una manera también activa de que los estudiantes sean activos y ellos investiguen, y no que reciban todo al principio, sino que se interesen. Hay varios comentarios. Javier nos dice que es una excelente conferencia, que es una historia que de a poco sale a la luz, y es importante saber la causa, como lo expusiste también en forma excelente. Y una pregunta de Jordi de Barcelona, que pregunta: ¿cómo se trata o cómo se contempla la actual Rusia con esta parte de su pasado? Creo que tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos, claramente. No se puede hacer todo. La pregunta es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Hablar de Putin y la Rusia contemporánea o del Holocausto? Son dos cosas muy diferentes. Si hablamos de la formación del recuerdo, de la memoria, bueno, puedo entender. Pero si vamos a hablar de esto solamente después de que hayamos aprendido la historia de este lugar. Entonces, estoy segura de que esta también es su experiencia. Cada vez que enseñamos, hacemos 3 preguntas. ¿Qué, cómo y por qué? Y esto nos ayuda a ilustrar qué es lo que queremos lograr en nuestra lección, en todo lo que queremos enseñar. Es tentador siempre empezar por el cómo, pero en la educación tenemos que empezar primero por definir claramente por qué queremos tratar este tema y qué queremos enseñar de este tema. Y esto, de nuevo, tenemos que fijar nuestras metas. Es muy fácil hablar de la Rusia contemporánea, pero ¿ese es tu objetivo? Yo creo que es un tema que es muy complejo, y que tiene que ver con la construcción de la memoria de los diferentes países. Nosotros, Orit, tenés que entender que estamos hablando de países que fueron, que no formaron parte de la Segunda Guerra Mundial, o que fueron que pasivos en algún punto. Entonces, desde el punto de vista de los países que vos trabajás, por ejemplo, como Polonia, que vos trabajaste tantos años, y toda la parte de Rusia, Rumania, son países donde ahí pasó la Shoah. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva es más difícil ver ese tema tenemos otros temas, otros problemas, y acá hubo otros problemas también, genocidios, o como llamamos, politicidios en diferentes zonas de Latinoamérica. Pero cuando hablamos de genocidio es distinta la perspectiva de un latinoamericano o un español o un portugués a lo que son los países donde realmente pasó, y eso es parte de lo que con Yehiel siempre trabajamos, que lo vemos desde otra visión. Orit, tengo unos comentarios más. Muy buena conferencia, muchas felicitaciones, muy enriquecedora. Dice también que los judíos de la diáspora están muy tocados con los investigadores en Israel, así que te agradece mucho. Otoda Rabá, también en hebreo te han escrito. Tengo acá muy importante el tema de la personificación de las víctimas, como bien lo mencionaste vos, más allá de los números que son impresionantes, sino también personificar y darles rostro. Esas son las preguntas que por ahora... también tengo un comentario de Andrea Trumper: la dejaste sin palabras. Desde el primer encuentro de las capacitaciones habla de la Operación Barbarossa, y esta conferencia dice que realmente les cerró todo, y también los testimonios que nos diste, así que muchísimas gracias. Y Ossi Goldstein también, el doctor Ossi Goldstein nos agradece a Orit, a vos y a Mamá, y es muy importante también como lo que ellos sí investigan, los testimonios de América Latina, que aquellos sobrevivientes que llegaron a América Latina, y algunos de ellos de diferentes partes también de esta zona, como bien contás, y también de otros lados de Europa, así que muchísimas gracias. También saludos de República Checa. Eso es por ahora los comentarios. No sé si querés cerrar con algo más para
terminar. If you can bear with me. Bueno, si se pueden quedar conmigo un momentito más, les voy a mostrar la última diapositiva. Así podemos hablar un poquito más antes de irnos sobre los recuerdos y la memoria. Voy a compartir la pantalla y ya con esto voy a finalizar. Un momento. Un momento, porque esto es lo que pasa cuando nos vamos del PowerPoint, se pierde. Lo que me gustaría mostrar para terminar es, yo estoy segura de que todos conocen estas fotografías. Esta foto fue tomada por esta persona que se puede ver aquí abajo, Evgeny Haldey. Evgeny Haldey era un judío ucraniano que perdió a sus padres en los pogromos luego de la revolución bolchevique, y su abuela lo crió, y él hizo así de la nada una cámara de fotos, él creó. Trabajó en la agencia TASS en Moscú. Él documentó 1418 días de la guerra, desde el Barbarroja, desde la invasión, hasta finales de la guerra, hasta el final de la guerra. Me gustaría compartir con ustedes dos cosas. Si ven esta foto a la derecha, esta es la liberación de Budapest, cuando llegó el ejército soviético a Hungría. Y aquí vemos que esta pareja tiene una estrella amarilla, porque el gueto en Budapest existió hasta el momento de la liberación. Y esto es lo que dijo: cuando me encontré con esta pareja en el gueto, los dos estaban en pánico, pensaron que yo era soldado alemán. Les dije que los fascistas habían perdido. Hablé en yiddish y en alemán. Y luego si recuerdan, la foto tan conocida de febrero de 1945 en Hiroshima, con la bandera americana, ellos decidieron que él iba a llevar banderas para mostrar en Berlín. Llevaron entonces 3 enormes manteles con los colores de la bandera, y con ellos llegaron el 2 de mayo a Berlín. Y aquí se pueden ver en 3 diferentes lugares. Esta es la famosa foto en el Parlamento alemán, luego en el aeropuerto, y otro en Waldenburg, en el portón de Waldenburg. Y fue muy importante para ellos, porque él ahí entendió que la foto crea conciencia y esto crea historia. Y él quería mostrar, siendo un orgulloso judío soviético soldado, que no murió en la guerra. Y él quería mostrar esto. Y ahí se puede ver en la última foto, aquí, durante el juicio de Nuremberg. Ahí está Göring, probablemente la segunda persona con más poder en el Tercer Reich. Él no quería ser fotografiado. Y él dijo que era apropiado que un judío lograra sacarle una foto a Göring. Entonces, él sobornó a los funcionarios americanos con vodka, y fue la única foto que podemos ver, en la que podemos ver la cara de Göring, es esta foto, la foto que sacó él. Y esto fue prohibido por Stalin luego, por cierto. Él estaba realmente, él estaba luchando mucho, le estaba yendo muy mal, estaba por morir de hambre, él murió a finales de los 90, pero esto es lo que él dijo, y con esto voy a terminar. Hitler nunca debería haber soñado que 2 judíos fotógrafos, uno soviético y otro americano, porque había uno que el de Hiroshima era americano, serían los que documentarían la victoria. Esta fue la venganza de 2 judíos. Así que esta es mi cita final. Muchas gracias
y espero que esto sea muy útil para ustedes también. Y bueno, gracias por invitarme. Muy esclarecedora la explicación para entender la integración de los judíos en el mundo soviético, los archivos de investigación y la claridad con la que diserta Orit. Sinceras gracias por esta clase magistral. Es muy importante, vemos en la pantalla cómo están aplaudiendo, siguen los agradecimientos. Es muy importante para nosotras contar con su opinión sobre cómo fue la experiencia del encuentro. Es por eso que les pedimos que completen la encuesta que Denise está compartiendo en el chat. Así podemos tener más devoluciones para tenerlas en cuenta para futuros encuentros. Desde la Fundación BAMA agradecemos a Orit Margaliot, directora del Departamento de Guías de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem, y nuevamente al equipo profesional de Yad Vashem, Eliana Rapp-Badiji y Yehiel Chilevsky, por los conocimientos brindados en todos sus espacios de formación. A la Claims Conference, por la confianza depositada en nuestros espacios. Les contamos que los egresados de nuestro programa Morei Morim contarán con las siguientes capacitaciones sobre materiales educativos de Yad Vashem. Son 4 martes, el 12 de octubre a las 16:30 horas, a cargo de Eliana Rapp-Badiji, un calendario de vida, la historia de Tzvi Hershel. El 19 de octubre, también martes, 16:30 horas, a cargo de Eliana, la historia a través de una película animada, la historia de Simcha Holzberg. El 26 de octubre, 16:30 horas, Yehiel Chilevsky, un calendario de vida, la historia de Tzvi Hershel. El martes 2 de noviembre, 16:30 horas, también Yehiel, la historia a través de una película animada, la historia de Simcha Holzberg. Les agradecemos a todos por haber participado de este encuentro y le paso ahora la palabra a Jimena Jakubovich, directora de la Fundación BAMA. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, según los lugares donde nos encuentran. Últimas palabras finales. En primer lugar, agradecer desde el inicio, Gaby Glassman, tu presencia, tu participación, dándonos un poco del contexto actual, de por qué siempre se vuelve relevante y siempre es necesario seguir comprendiendo más y mejor acerca de la Shoah, y sobre todo seguir educando en estos temas. Así que muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Sochnut, en tu representación. Por supuesto, el trabajo conjunto con Yad Vashem y el apoyo constante de Claims para la realización de nuestros programas. Si pasamos un slide para atrás, vamos a comunicar lo que se viene en estos días y lo que sucederá, y verán por redes, verán por correo electrónico, verán en nuestra página. Morei Morim, a propósito de lo que decíamos recién, abre su convocatoria 2022 para todos los educadores que se quieran formar en la enseñanza de la Shoah. Estará abierta en esta semana la convocatoria, así que manténganse alertas, compartan con colegas, porque es una oportunidad única para formarse en profundidad sobre estos temas y seguir trabajando y formando a más docentes para que formen a más jóvenes y seguir trabajando en estos temas que tanto nos competen. Quiero agradecerles a todos por su participación. Ahorita ha sido un lujo escucharte y que abras estos temas para nosotros, temas que están tal vez explorados en menor profundidad, y que nos abre la posibilidad desde el texto, desde los testimonios, desde las fotografías, desde los mapas, a entender su contexto. Desde ahí es de donde es la propuesta de este ciclo, de abrir a partir de distintos textos a entender en profundidad y a seguir estudiando estos temas que a todos nos interesan. Van a tener disponible esta conferencia en YouTube, en nuestra página web, perdón, en nuestra página de YouTube de BAMA en los próximos días, así que van a poder revisitarla, compartirla, utilizarla para sus clases, citarla ahorita y demás. Así que Eliana, Yehiel, muchísimas gracias también. Leticia Barán, Valeria Levin, Denise Hoffman del equipo de Fundación BAMA, muchísimas gracias por todo el trabajo para llevar adelante este ciclo. Y bueno, como han visto, tenemos mucho por delante, nuevas actividades en las que seguimos trabajando, así que los esperamos, estamos muy cerca y seguiremos por aquí. Muchísimas gracias a todos por participar.